Hola, mi nombre es Verónica Neira, trabajadora social de Hospital Félix Bulnes en Bloque Central, en OIS Bloque Central. Y bueno, con respecto a la temática de suicidio en la población como juvenil, particularmente en la universitaria, siento que es la gran deuda que refleja también el estado de salud mental como a nivel nacional. O sea, si pudiésemos poder eh, hacer un análisis en torno como también a los recursos que se disponen a nivel nacional a salud mental. Los recursos son muy pocos. Nos encontramos el debe en torno a la salud mental, sobre todo en los hospitales y recintos hospitalarios de atención primaria. eh, Nos encontramos finalmente al debe. Más aún en una población como juvenil, eh, que también se enfrenta al desafío académico de dar cumplimiento a todas las exigencias que tiene el estar en formación junto con la presión que conlleva ello. Y si lo sumamos a que también el sistema en sí, los servicios públicos y privados, eh, no tenemos finalmente como la forma de abordarlos o la capacidad también de oferta para poder recepcionar todas esas demandas ciudadanas, eh, termina siendo preocupante la situación a nivel de salud mental. Hola, yo soy Pablo Silva, trabajo en el Hospital Félix Bulnes, soy sociólogo y referente técnico de la OIS Central. Bueno, yo opino del suicidio adolescente que actualmente estamos sumidos en un ambiente de tensión, de estrés permanente, por cumplir con las expectativas sobrevaloradas del sistema, por querer encontrar un trabajo que sea rentable y funcional a nuestras necesidades. Entonces eso, entre otras cosas, provoca una tensión extrema en los jóvenes. A modo personal, creo que después de la pandemia influyó y favoreció. Favoreció porque obviamente tuvieron mucho más tiempo para poder estar en casa, efectuar trabajo, pero sí también aumentó la tasa de estudiantes que estaban solos, que eso influyó a que ellos, claro, gatillaran una depresión, tuvieran pensamientos más sobre el tema de querer matarse. eh, en el tema de la presión también de los estudios, también una influencia grande porque hay carreras que son un poco más sobreexigentes que otras, entonces eso también conlleva un punto que puedan optar, gatillar por el suicidio. Sí, y de igual forma, el tema de estar en la pandemia igual castigó muchas cosas que nosotros tenemos a diario en general, sobre todo depresión, de no poder llegar a ciertos niveles que nosotros mismos nos ponemos, y ese tiempo de estar solo, tener tiempo como para pensar, echar cabeza, que lamentablemente muchas veces la cabeza a uno le juega muy en contra y te vive diciendo que no puedes hacer ciertas cosas o que no puedes solucionar ciertas cosas en la inmediatez. Igual ayudó un montón para que la gente empezara a tener episodios heavy de frustraciones, de depresión, de cuadros en general. Ha habido efectivamente un incremento en las patologías de salud mental, dado que el encierro dejó en evidencia carencias afectivas o una pérdida de las habilidades sociales relevantes. Y el volverse a enfrentar a instancias de interacción ha afectado potencialmente a los jóvenes, además que durante la pandemia las exigencias académicas bajaron y volver a las aulas también ha afectado de manera relevante a los estudiantes que tuvieron que sobrevivir una pandemia distanciados. Muchos empezaron a vivir la vida de la educación superior en pandemia, sin tener la experiencia que estuvieron esperando, no sé, 3, 4 años. Se enfrentaron a una situación desconocida que no podíamos tener un parámetro de comparación. Y volver a las aulas ha sido complejo porque las exigencias han cambiado. Por lo tanto, ha habido un incremento demostrado en estudios de que las depresiones han aumentado, y eso también aumenta el pensamiento suicida y los intentos de suicidio común. No, yo creo que es un tema tabú el tema de
Importante eso sí. Sí, es un tema tabú que se tiene que hablar y plantear más que nada. Sobre todo los adultos, los jóvenes que de por sí siempre les falta como el afecto de los papás, el cariño de los papás y se desvían por la mala amistad. Chicas. Yo creo que es un factor importante sobre todo cuando no hay una contención emocional detrás de esa persona y también que no haya personas quizás que se den cuenta que esa persona está tan mal afectivamente o emocionalmente para tomar una decisión así. Claro, porque claramente es algo que se viene desde mucho antes. O sea, no es porque, claro, la pandemia afectó mucho más este sentimiento que podrían haber tenido muchos jóvenes, porque claramente ya venían con algo detrás. Claramente es porque vienen con alguna depresión que no lo habían notado o venían con algunas crisis también familiares o no sé, personales. Entonces eso como que catilló ese sentir en ellos. Eso es lo que yo... Por eso es importante orientar desde los primeros signos de que se vean para poder al tiro empezar a tratar la depresión que Sí. Pero da de golpe. Entonces a los primeros signos es importante orientar al Claro, tiro. y también orientar a la persona como Y a la para familia. que él pueda reconocer las señales que le da su cuerpo Sí. o sus Las emociones. Las crisis de ansiedad, Claro, sobre todo los cuando estudiantes. está pasando esto. O sea, los signos de alerta. Sí, los signos de alerta. Bueno, yo trabajo en salud y no se aborda tanto, todavía es un tema tabú con respecto a la salud mental, sobre todo entre pares. La salud mental está siempre presente, sobre todo en los niños y en la época de estudio, por la presión que ejerce la La necesidad de cumplir. Claro. Sí, y aparte de fuera de eso también va de la mano de que, por ejemplo, en Chile la salud psicológica y mental es súper cara. No existe como el punto intermedio donde uno pueda llegar y atenderse, excepto en un consultorio que son horas gratuitas, que es una vez cada 2 meses, con especialistas que lamentablemente ven una cantidad de pacientes que es imposible poder abordar caso a caso. Aparte igual es cuestionable porque igual aquí uno va y no sé, tiene algún problema, va a ir a un psicólogo, pero el psicólogo igual no te da licencia y te deriva al tiro a un tratamiento a un psiquiatra. Y ya al saber o tu padre ve que está yendo a un psiquiatra es bien cuestionable, todavía es bien cuestionable que no sé, tú estás yendo a un psiquiatra, entonces está bien mal, necesitas ir a atender. Entonces es mucho más complicado y aparte de todo lo que pasó en ¿No? ¿Qué? no, vamos mañana al psicólogo, vamos mañana al psiquiatra porque una consulta es excesivamente cara contando los medicamentos. Si no, pasa a ser, dependiendo de la edad, pasa a ser infarto juvenil, eso significa que entra a un consultorio para que le den una hora. El lolo del adolescente o el infarto juvenil se va a suicidar antes de tener una hora con el psiquiatra. No, en cuanto a políticas públicas, si bien en el gobierno actual han hablado Bastante. Aparte que es inaccesible, sobre todo para las personas de bajos recursos, porque hoy día, una hora con un psicólogo está alrededor de los 30, 35 mil pesos, algo bastante inaccesible para una familia, digamos, promedio acá en Chile, más en los jóvenes estudiantes que no tienen la herramienta o quizás no muchas veces trabajan y se dedican solo a estudiar. Entonces, ¿cómo abordan esto o cómo reconocen estas crisis como estábamos anteriormente? No, y la base debería empezar desde los colegios, empezar a orientar para que no entren en ese pensamiento los estudiantes. Claro, porque eso sería como, el suicidio sería como el efecto de Claro. el no abordar el tema de la depresión. Claro, porque antes decían, no sé, estás triste, pero ¿qué tipo de tristeza Claro, siente un porque- estudiante? Es diferente. Entonces, como dice la chiquilla, es súper importante que la familia también esté al tanto también de un joven estudiante, sobre todo que un joven, no sé, de 19 años que recién empieza su carrera.
de ver si realmente también le gusta su carrera, porque hay muchos factores depresivos de que es por eso, porque tienen la presión social y familiar de que tienen que terminar una carrera que al final ellos no quieren y se sienten los primeros años de que ellos sienten que no les gusta realmente la carrera y ahí empiezan con la depresión y con estos signos. Son forzados a una carrera que a ellos no les gusta y forzados a terminarla y esa presión hace que la depresión y todo. La poca contención también para el manejo de esta crisis o... La crisis de ansiedad que también es muy así como, no, ¿qué te pasa? Si se te va a pasar. Jamás, una crisis, es una Se crisis, debe tratar. se tiene que tratar. Ya. Muchas gracias, chiquillas. Que les vaya